Este ejercicio nos dice: se consideran las funciones f de x igual a 2 menos x al cuadrado si x mayor o igual que menos 1 menor o igual que 1 y x menos 2 al cuadrado si y x mayor que 1 menor o igual que 2 y g de x igual a 1 si menos 1 es menor o igual que x menor o igual que 3. Apartado A. Estudie la continuidad y derivabilidad de f, g en sus dominios. Bien, vamos a empezar con g de x igual a 1 cuando menos 1 es menor o igual que x menor o igual que 3. Esa función es continua y derivable. En el intervalo cerrado de menos 1 a 3 por ser una función constante. Una función constante. La derivada de la constante es siempre igual a 0 y por tanto existe para todo valor real. Y lo mismo ocurre con la función. Una función constante es una función polinómica de grado 0 y como todas las funciones polinómicas, seguro que es continua y derivable. Bien, por otra parte, f de x. f de x tiene dos ramas. f1 de x, que vamos a llamar 2 menos x cuadrada, que seguro que es continua y derivable. Continua y derivable. En el intervalo cerrado de menos 1, cerrado en menos 1, de menos 1 a 1 y abierto en 1, por ser una función polinomio. El menos 1 sería continua y derivable por la derecha, a la izquierda no existe. Pero como nos interesa en el dominio, solamente lo miramos por la derecha de menos 1, por ser una función polinomio. Lo mismo ocurre con la otra rama, f sub 2 de x, que es x menos 2 al cuadrado en el intervalo de 1 a 3. f sub 2 de x igual a x menos 2 al cuadrado es continua y derivable en el intervalo de abierto en 1 hasta 3 y cerrado en 3, por ser una función polinomio. Veamos ahora la continuidad en x igual a 1. Continuidad en x igual a 1, que es donde cambiamos de rama. Tenemos que hallar, o para que sea continua en x igual a 1, f de x será continua en x igual a 1, si y solo si el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función es igual al límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la función y es igual a f de 1. Si hacemos el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, tendremos el límite cuando x tiende a 1 de 2 menos x al cuadrado, puesto que esa es la rama que vale para x menor que 1, 2 menos x al cuadrado. Esto nos dará 2 menos 1 al cuadrado y 2 menos 1 al cuadrado es 1. Y ahora hacemos el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la función. Tendremos el límite cuando x tiende a 1 de x menos 2 al cuadrado, puesto que esa es la rama que vale de 1 hasta 3. A la derecha de 1, la función es x menos 2 al cuadrado.
Esto nos va a dar 1 menos 2, todo ello al cuadrado, menos 1 al cuadrado, que es 1. Y f de 1 lo calcularemos con la rama que lleve el igual a 1. El igual a 1, la rama que lo lleva es el 2 menos x al cuadrado. Entonces, f de 1 va a ser 2 menos 1 al cuadrado, lo que nos da 1. Como los tres valores coinciden, como los tres valores son números reales y coinciden, concluimos que f de x es continua en x igual a 1. Por tanto, f de x es continua en el intervalo cerrado de menos 1 a 3, que es su dominio. Ahora tenemos que ver la derivabilidad. Derivabilidad de f de x en x igual a 1, que es donde cambia la forma. Ya sabemos que f de x es continua en x igual a 1. También será derivable y además la derivada en 1 por la izquierda es igual a la derivada en 1 por la derecha. Entonces, f de x será derivable en x igual a 1. Cuando x es mayor o igual que menos 1, menor que 1, f' de x es la derivada de 2 menos x al cuadrado, puesto que esa es la rama que vale a la izquierda de 1, entre menos 1 y 1. La derivada de 2 menos x al cuadrado sería 0 menos 2x. Por tanto, la derivada en 1 por la izquierda va a ser menos 2 por 1, esto es menos 2. Cuando x sea mayor que 1, menor o igual que 3, la derivada de la función es la derivada de x menos 2 al cuadrado, puesto que esa es la fórmula de la función entre 1 y 3. Así pues, la derivada sería, vamos a derivar una función elevada a un exponente, y la derivada sería el exponente por la derivada de la función por la función elevada al exponente menos 1. Esto es 2 por la derivada de x menos 2, que es lo que va dentro del paréntesis, lo que daría 1, y por x menos 2 elevado a 2 menos 1, o sea, elevado a 1. Esto da 2 por x menos 2. Esto significa que la derivada en 1 por la derecha será igual a 2 por 1 menos 2. Esto es 2 por menos 1, lo que da menos 2. Así que, por tanto, ya podemos concluir, al ser las derivadas laterales iguales, que f de x es derivable en x igual a 1. Así pues, f de x es derivable
en el intervalo cerrado de -1 a 3, o sea, en su dominio. La conclusión a la que llegamos es que f de x es continua y derivable en todo su dominio. Lo mismo habíamos concluido antes para g de x.